Salón de banquetes de la familia Chu en Jinchu. Bienvenidos todos al banquete de compromiso de hoy. Yo Chu Yuandong y el banquete de compromiso de la señorita Lin. Su Jin Mei, madre de Lin Yunro. La familia Fen ha sufrido desgracias. Yo Chu Yuandong ignoro las quejas pasadas. Incluso considero viejos afectos. Solo entonces resolví casarme con la señorita Lin como mi esposa, para consolar el espíritu de mi hermano en el cielo, Feng Yuan. Esta Lin Yunro es digna de ser la belleza principal de la capital. Después de convertirse en una mujer casada, su figura no solo no ha cambiado, sino que se ha vuelto aún más deslumbrante. Pero hoy sus cejas están fuertemente fruncidas. Podría ser que la familia Chu la esté forzando. Mide tus palabras. La familia Chu ahora se ha aliado con uno de los dos pillares de la gran CIA, Chao Pillar. Su poder es inmenso. ¿Estás cansado de vivir? Deja de buscar. Ese tipo murió hace mucho en la batalla. Hoy me gustaría ver en toda esta capital ¿quién se atreve a oponerse a nosotros dos? Joven maestro Chu, estás bromeando. Ustedes dos son una pareja perfecta. ¿Cómo podría alguien oponerse? Feng Yuan de la familia Fe ha venido a exigir justicia. Chu Yuandong de la familia Chu, ven a encontrarte con tu muerte. Feng Yuan, has vuelto. Lo sabía. Definitivamente vendrías por mí. Lo siento, Yunro, por dejarte sufrir tales agravios. Me preguntaba quién era. Así que es el hombre que asesinó a su padre en aquel entonces. No te he visto en 5 años. No esperaba que todavía estuvieras vivo. Pensé que estabas muerto. Tan duro. El sensacional caso de parricidio que conmocionó a la capital en aquel entonces. Él fue en realidad quien lo hizo. Por fuera parece decente. Sin embargo, cometió un acto tan impío y atroz. Hace 5 años en el santuario del Plenfe. Feng Yuan, hombre desleal. Realmente asesinaste a tu padre. Guardias, atrápenlo. Chu Yuandong, me engañaste para que viniera aquí. Me incriminaste. Me estás haciendo daño, Chu Yuandong. Me estás haciendo daño. Chu Yuandong, no solo mataste a mi padre en aquel entonces y me incriminaste, ahora también has causado la muerte de mi madre. Si no vengo esto. Yo, Feng Yuan, qué desperdicio de ser humano. En aquel entonces tenías el arma homicida y asesinaste cruelmente a tu padre. Todos aquí lo vieron. Dices que te tendí una trampa y mató a tu madre. ¿Dónde está la prueba? ¿Pruebas? Tus manos están manchadas con la sangre de mis padres. ¿Qué más pruebas necesitas? Hoy, 10.000 muertes no expiarían tus pecados. Feng Yuan, no lo hagas. El poder de la familia Chu es inmenso. No puedes permitirte provocarlos. Porque estás malgastando palabras. ¿Con este hombre? Guardias. Rómpale las extremidades. Muéralos hasta polvo. El talismanes del Ártico está aquí. Veamos quién se atreve a actuar con presunción. Esto es el talismanes del Ártico, algo que puede movilizar 6 millones de soldados del ejército del Ártico. ¿Cómo puede estar en sus manos? Feng Yuan, este talismán es del Ártico, del Señor Divino del Ártico. ¿Cómo puede estar en tus manos? Porque yo, Feng Yuan, soy el Señor Divino del Ártico. Me gustaría ver cuántos de ustedes tienen las agallas para ponerme una mano encima. Mi querido yerno, ¿no es esto como inundación arrasa templo del rey dragón? Si me hubieras dicho antes que eras señor divino del Ártico, te poseías un poder inmenso. Yo no habría. ¿No habría qué? ¿No forzaste a Yunro a casarse otra vez? ¿O no me habrías maldecido, jurando en voz alta? ¿O incluso te uniste a él para calumniarme como parricida? Esto. Tía, no se asuste. Hasta donde yo sé, este señor divino del Ártico solo lideró el ejército del Ártico contra 6 naciones aliadas.
El acuerdo de armisticio aún no ha sido firmado. ¿Cómo podría este talismanes del Ártico posiblemente estar aquí? El joven maestro Chu quiere decir. Es falso, por supuesto. Y él es un tonto que no conoce su lugar, atreviéndose a suplantar al Señor Divino del Ártico. Eso es todo. Así que así es. Este bastardo debe haberse dado cuenta de que no reconocemos el talismanes del Ártico. Por eso él audazmente falsificó el talismanes del Ártico y suplantó la identidad del Señor Divino del Ártico. Chu Yuandong, estás diciendo tonterías. Fang Yuan no es esa clase de persona. Sea o no sea, ¿por qué no le preguntas a él? Soy inherentemente el Señor Divino. ¿Por qué necesitaría suplantar? En cuanto a ti, me humillaste públicamente y me calumniaste por falsificar el talismanes del Ártico. ¿Cuántas vidas tienes tú, Chu Yuandong? ¿Para que yo las tome? Actuando. Todavía actuando delante de mí. Hoy me gustaría ver cómo vas a matarme. Guardias, matad a este impostor. ¿Qué dice ser el Señor Divino del Ártico? Mátenlo. Hoy dejaré que todos en Jinchu vean. Hombre de la familia Feng. Qué despreciable este parricida. Ataquen. Sois todos unos inútiles. Tomad vuestras espadas. ¡Rápido! ¿Quiénes desenvainen espadas contra el Señor Divino del Ártico? Crimen de los 9 clanes. Este crimen. ¿Puedes asumir la responsabilidad por él? Feng Yuan, no eres más que un parricida. ¿Cómo te atreves descaradamente a afirmar ser el Señor Divino del Ártico? Esos tontos sin cerebro podrían creerte. Pero yo ciertamente no. Alzad vuestras espadas todos vosotros. De lo contrario, mataré a toda tu familia también. Ataquen. Fang Yuan, ten cuidado. Destruye. ¿Lo vi correctamente? En realidad se apoderó de las espadas de todos. Fueron todas destrozadas. Aquellos que se atrevieron a atacar al Señor Divino del Ártico, según las leyes de la Gran Xia, bastardo. Debe ser aniquilado. Ve a explicar las leyes en el infierno entonces. Jabalí. Jabalí. Bastardo. Realmente mataste al joven maestro Chu. Chu Yuandong merecía morir. Este Señor Divino simplemente eliminó una amenaza para el pueblo. No solo Chu Yuandong, sino cualquiera que haya participado en el asesinato de mis padres. Este Señor Divino ajustará cuentas con ellos uno por uno. Con este asesinato tuyo, llevarás a nuestra familia Lin a la ruina total. Originalmente eras solo un hombre sin hogar. Nuestra familia Lin, es decir, un hogar prominente y respetado. Estás intentando que nos maten. Mami, la situación era urgente justo ahora. Fang Yuan solo actuó por eso. Si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí. Junro. En un momento como este, sigues poniéndote del lado de este hombre. ¿Quieres morir con él? Bien. ¿Concederé tu deseo? Bastardo. Te atreviste a tocarme. Desde que he regresado, no permitiré que Junro sufra el más mínimo agravio. Fang Yuan corre rápido. La familia Chu ejerce un poder inmenso en la capital, controlando tanto las esferas legales como las ilegales. Si el jefe de la familia Chu descubre que mataste a su hijo, ciertamente no te dejará ir. No te preocupes, Junro. Mi regreso esta vez es precisamente para encontrar a aquellos que me incriminaron en aquel entonces y vengar. Hoy, día de adoración ancestral de la familia Feng, después de homenajear a mamá y papá, personalmente ajustaré cuentas con ellos. Desde que fuiste encarcelado y te uniste al ejército hace 5 años, y atacados por órdenes de Fan Chenchou, hemos sido constantemente reprimidos. No solo quieren tirar las tablillas espirituales de mami y papi fuera del salón ancestral, sino que también quieren expulsar a nuestro linaje del registro familiar. ¿Qué dijiste? Ella no se equivoca. Fang Yuan.
Asesinaste cruelmente a tu padre y arruinaste la reputación de la familia Fang. No deberías Matriarca Feng, cabeza de la familia Feng. ser expulsado de la familia Fang. El estudio del Clenchu. Maestro, esto es malo. ¿A qué viene tanto pánico? Chu Yuzhou, patriarca de los Chu. ¿Qué pasó? ¿Es Yuandong causando problemas afuera otra vez? El joven maestro fue por ese Feng Yuan, el hombre que asesinó a su padre. Asesinado. ¿Asesinado? Yuandong. Ese hombre, en realidad mató a Yuandong. ¿Dónde está ahora? Lo haré pedazos. Feng Yuan sigue en el salón. Aún no se ha ido. Reúne a los guerreros de la muerte de la familia Chu. Haré que esta basura inútil pague sangre con sangre. Fang Yuan. Asesinaste cruelmente a tu padre antes, arruinando la reputación de la familia Fang Feng Xia, hijo de Feng Chenchu. y elevando el prestigio de la familia Fang. Feng Chenchu, parientes de Feng Yuan. Se desplome. Ahora has dañado de nuevo al joven maestro Chu, enfureciendo a la familia Chu. Si nuestra familia Fang aún no toma una postura, eso no destruiría a la familia Fang. Lo que dijo la vieja señora no está mal. Hasta donde sé, el mayordomo de la familia Chu, habiendo sabido que su amado hijo fue asesinado, ahora ya está furioso, con todos sus guerreros de la muerte, y ya vienen hacia aquí. Tu Feng Yuan, estás muerto con seguridad. Feng Yuan, tus pecados son graves. Si no nos apresuramos a romper lazos contigo, este canalla, más tarde el patriarca de la familia Chu desquitará su ira con nuestra familia Feng. ¿No sería eso una calamidad inmerecida? ¿No lo ves? Este hombre es ahora un hombre al que todos quieren condenar. Si tienes alguna otra implicación con él, no te reconoceré como mi hija. Mami, ya que me he casado con Fang Yuan, entonces a través de la vida y la muerte, lo seguiré, incluso si por delante hay un abismo sin fondo. Estoy dispuesta a saltar junto con él. Junro, no te preocupes. Nadie puede tocarnos hoy. ¿Qué manera de sembrar discordia? ¿Todos ustedes de la familia Feng han olvidado? Si no fuera por mi Feng Yuan, ¿de dónde vendría la gloria anterior de su familia Feng? ¿De dónde? ¿Y de dónde sacaron el descaro de atreverse a expulsar al señor divino del Ártico del registro familiar? Este chico en realidad sacó un talismanes del Ártico falso para engañar a la gente. Feng Yuan, si hubieras inventado cualquier razón, todavía te habríamos creído. Pero ahora estás tomando un talismanes del Ártico falso para suplantar al señor divino del Ártico. ¿De verdad nos tomas por tontos? Hace 5 años asesinaste cruelmente a tu padre, intentando tomar el poder. Hace mucho tiempo, ante las tablillas de nuestros antepasados, expuse tus acciones desleales e impías, inhumanas e injustas, una por una. Ahora, confiando en suplantar al Señor Divino para regresar al registro familiar. Es simplemente ridículo. No es así. Fang Yuan siempre ha sido respetuoso y amoroso con su padre. Ese incidente de entonces, Fang Yuan no podría haberlo hecho en absoluto. Debe haber sido otra persona quien lo incriminó. Los acontecimientos de ese año, todos nosotros de la familia Feng vimos con nuestros propios ojos. Según tú, ¿lo incriminamos? Lin Junro, ¿cómo te atreves? Patriarca Fang. No quiero decir eso. Yo solo. Junro, no malgastes palabras con ellos. Crimen sobre crimen. ¿Para qué buscar pretexto? Nuestro linaje, como la rama legítima de la familia Feng, trabajó mucho tiempo para la familia Feng, con logros ilustres. ¿Alguna vez han estado agradecidos? ¿Logros ilustres? Entonces, ¿por qué no nos los muestras? No tengo miedo de decirte. Actualmente sirvo, bajo el campeón Chutu, en el base Dragón Trem, mientras que tú, un simple, que suplicaste amargamente en la frontera, durante 5 años como un humilde soldado. Ni siquiera has visto la cara de Chutu, ¿verdad? Sosteniendo una ficha militar falsa y tratándola como una flecha de mando. ¿De verdad crees que somos hormigas ignorantes, a quienes engaña fácilmente? La familia Feng, después de que tu linaje directo cayera en declive, aún puede prosperar. Por mi hijo Feng Xia, no a ti el parricida. No hay necesidad de perder palabras con él. Traigan la genealogía familiar. Ya que todos los jefes de familia estén reunidos aquí, tengo algo que anunciar. Abran la genealogía. El linaje directo de la familia Fang desacata la ley, mató a su padre y dañó a su madre. Los crímenes son imperdonables. Expulsamos al linaje directo de la familia Fang, de la genealogía del clan Fang. Designaremos a Fang Chenchou de la línea colateral, como el nuevo linaje directo.
Gracias vieja matriarca por su bendición. Tú que no puedes distinguir el bien del mal, y escuchas palabras calumniosas de otros. Una cosa vieja cuya virtud no concuerda con tu posición. Has vivido todos estos años en vano. ¿Cómo te atreves? ¿Te atreves a hablarle a la vieja matriarca? De esa manera. Ahora mismo. Iré y sacaré esas 2 tablillas conmemorativas de individuos viles del salón ancestral. No sea que profanen los ojos de mis ancestros. Ustedes canallas despreciables, no solo expulsaron a mi linaje de la genealogía familiar, sino que también se atreven a tocar las tablillas conmemorativas de mis padres. Seguramente ordenaré a 1.000.000 de soldados del ejército del Ártico que arrasen a su familia Fen y los hagan pedazos. El ejército del Ártico, en efecto, era solo un humilde soldado raso en la frontera. ¿Y de verdad crees que eres el señor divino del Ártico? Ahora, no solo sacaré esas 2 tablillas conmemorativas de individuos viles del salón ancestral de mi familia Fen, sino que también te enviaré a ti a este hombre, para que los acompañes. Desconsiderando la antigüedad y respetando a los mayores. Feng Yuan, ¿qué estás haciendo? Suéltame. Esta bofetada es porque insultas a mis padres. Esta bofetada es por acosar a mi esposa. Esta bofetada es en nombre de los ancestros de la familia Fen, para darte una lección a ti, este descendiente impío. Feng Yuan, suelta a mi hijo rápidamente. De lo contrario, le escribiré al campeón Chu Tu. Para entonces en 1000 y alrededor de la capital. No podrás esconderte. ¿Quieres usar a Chutu para suprimirme? Deberías preguntar si ella siquiera tiene las agallas. Hijo mío. Dejarte una pierna lisiada será el interés por haberme engañado. ¿No querías ver mis logros? De acuerdo. Dejaré que ustedes, canallas cerdos, abran los ojos. Miren las glorias pasadas de la familia Fen. ¿Quién se las concedió exactamente? Manifestación de matriz. Rompe. Espada del Rey. ¿No fueron colocadas por el Señor Divino del Ártico en la frontera para suprimir la vena del dragón? ¿Cómo podrían estar aquí? La leyenda dice que el talismán del Ártico no solo puede movilizar a 6 millones del ejército del Ártico, es la clave para entrar en la vena del dragón. Podría ser que el talismán del Ártico en su mano. ¿Es real? Ahora, intercambié el talismán del Ártico por la vena del dragón. ¿Vas a decir ahora que esta espada del rey también es falsa? ¿Por qué están nerviosos? ¿No juraron solemnemente que yo, Feng Yuan, falsifiqué el talismán del Ártico? ¿Impersoné al señor divino del Ártico? ¿Qué más tienen que decir ahora? Tonterías. Una vez junto al campeón Chu Tu, al enfrentar a la coalición de 6 países, hice grandes contribuciones, y el señor divino, considerando mis logros militares, me dio la espada del rey como bendición, retrasada por el acuerdo de armisticio. La espada del rey llegó solo hoy. Sin embargo, tú, bastardo, afirmas que tal artefacto divino vino por ti. ¡Qué arrogancia! Impresionante. Parece que tu boca, Feng ya es mucho más dura que tus piernas. Feng Yuan, impersonaste al señor divino, robaste mis logros militares, quisiste asesinar a la familia Feng. Hoy, yo Feng ya le pediré a la espada del rey que te elimine a ti esta plaga. ¿Por qué siguen ahí parados? Desprisa y ayuden al joven maestro a desenvainar su espada. Meros mortales. ¿Se atreven a codiciar un artefacto divino? Ni siquiera consideran si son dignos. Espada ven. The film was translated and narrated by M Media. Ustedes, como descendientes de la familia Feng, son moralmente corruptos. Dañan a su propia gente, y son completamente impíos. Yo, Feng Yuan, actuaré en nombre del cielo hoy. Y por nuestros ancestros, eliminaré a ustedes, descendientes impíos. Hoy, la genealogía de la familia Feng será reordenada. A partir de este día, serán expulsados de la familia Feng. La familia Feng solo consistirá en mi linaje, el de Feng Yuan. Ustedes son los forasteros. ¡Qué gran autoridad! Ya valí. Feng Yuan, el jefe de la familia Chu ha llegado. ¿Puedes manejarlo? No te preocupes. Incluso si todas las familias nobles hoy me rodean juntas, no igualarán mi poder solo. Verdaderamente arrogante. Feng Yuan, ¿de verdad crees que al sostener el talismán del Ártico y la espada del rey, eres el señor divino del Ártico?
Estos inútiles. Están ciegos y son ignorantes. Yo Chu Yuso Umo soy como ellos. Cabeza de familia Chu, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué quiero decir? El Señor Divino del Ártico derrotó a la coalición de 6 países, permitiendo que nuestra región fronteriza obtuviera muchos años de paz. Tales logros imperecederos naturalmente llegarán a la capital para ser concedidos honores por el Señor Nacional. En cuanto a él, probablemente sea solo un escolta, un simple soldado de vanguardia. Talismanes del Ártico y vena del dragón, atreverse a aprovechar su poder y llamarse a sí mismo Señor Divino, su crimen verdaderamente merece la muerte. Así que así es. El mundo solo sabe que solo el Señor Divino del Ártico puede entrar en la vena del dragón. Inesperadamente, al poseer el talismanes del Ártico, cualquiera puede. No es raro que empuñe la espada del rey. Parece que el talismanes del Ártico actuó también. Te lo digo. Incluso si el propio rey del cielo viniera hoy, mataré a este mocoso para vengar a mi hijo. Si su familia Fen pretende protegerlo, entonces aniquilaré a su familia Fen. Tío Chu ha malentendido. Este mocoso ya fue expulsado de nuestra familia Fen hace 5 años. ¿Cómo podríamos nosotros protegerlo? Así es. Hoy incluso humilló públicamente a mi hijo. Quebrantó los registros ancestrales de Fen. No podemos esperar a matarlo nosotros mismos. Bien. Feng Yuan, ahora estás aislado e indefenso. Hoy es tu día de muerte. Feng Yuan, anteriormente, tus pecados se acumularon. Hoy de nuevo mataste al joven maestro Chu. Ni 10.000 muertes pueden expiarlo. Un hombre que me incriminó por matar a mi padre, y mientras yo estaba ausente, tomó a mi esposa por la fuerza. ¿Qué pasa si lo maté? Me gustaría ver si tus huesos son más duros. O tu boca lo es. Sobre matar a mi padre entonces. Ni siquiera he ajustado cuentas con su familia Chu, ya que ustedes mismos han venido a mi puerta. Entonces arreglemos todo uno por uno. Bien. Muy bien. En la capital. A desafiar a mi familia Chu. Eres el único que se atreve. Me gustaría ver si realmente tienes esa habilidad. Fang Yuan, por favor confiesa rápidamente. Las familias Chu y Fang son las 2 grandes familias de la capital. Si los ofendes a ambos al mismo tiempo, me temo que no quedará lugar para ti en este mundo. Solo confesando y buscando la protección del Señor Divino, podrás sobrevivir. ¿Ahora sabes rogar por piedad? Demasiado tarde. Hoy rompiste los registros ancestrales de Fen y mataste al hijo del jefe de la familia Chu. Ni 100 muertes pueden expiar tus crímenes. ¿Expiación? ¿Quién dijo que iba a expiar? Hoy estoy aquí mismo. Ni siquiera mencionen a su puñado de gente, incluso si toda su familia Chu viene. ¿Qué pueden hacer? Mocoso. No creas que, por estar en el Ártico, actuando como un hombre por unos años, puedes considerarte invencible. Te lo digo. Quiero matarte. Como aplastar una hormiga. Hoy. La muerte de mi hijo. Pagarás por... ¿Cómo pagarás? Entonces veremos si tu familia Chu tiene las calificaciones. Si la familia Chu no está calificada, entonces todavía está nuestra familia Fen. Nuestras 2 familias hoy definitivamente te harán pagar el precio. Los registros ancestrales de la familia Fen acaban de ser destruidos por mí. Y todos ustedes. Yo los expulsé de la familia Fen. ¿Qué derecho tienen ahora para representar a la familia Fen? ¡Qué ridículo! Presuntuoso. ¿Qué derecho tienes? ¿Reorganizar los registros de la familia Fen? Solo tú. ¿Y quieres que tus padres reciban ofrendas de mi familia Fen en el salón ancestral? Ilusiones. Guardias. Traigan esas 2 tablillas ancestrales de esos tipos, aquí arriba. Tú. Fen Chen Chu. Hoy destruyes las tablillas de mis padres. Algún día tu linaje se cortarán sus ofrendas de incienso. Olvida esa tablilla humilde. Tablilla espiritual. Hoy. Ni siquiera tú podrás salir vivo de este lugar. Guardias. Rómpanle las extremidades a este, interrúmpanme, y envíenlo a la familia Chu, que el jefe de los Chu se encargue de él. Además, arrojen sus tablillas ancestrales al retrete. Quiero que ellos, despreciados por 10.000 generaciones, La familia Chu intimidó a mi esposa, la rama colateral de la familia Fen, intimidó a mis padres fallecidos, y todos ustedes, los poderosos e influyentes presentes, que no distinguen el bien del mal, y adulan a los poderosos.
Todos ustedes merecen morir. Feng Yuan, tú. ¿Qué quieres hacer? Suéltame rápido. ¿Qué estoy haciendo? Los estoy haciendo ir y pedir disculpas a mis padres fallecidos. Ve a disculparte. Feng Yuan. Oye, Feng Yuan. Suelta a mi padre. Lo creas o no la mataré. Fang Yuan. No me hagas caso. Ahora has secuestrado al jefe de la familia Fang. Esta es tu única oportunidad de escapar con vida. Date prisa. Junro, tú. ¿Por qué no lo sueltas rápido? ¿Estás sordo? Lo creas o no, yo la mataré ahora mismo. Está bien. Soltaré. No lastimes a Junro. ¿Qué persona tan obediente eres? Pero nunca tuve la intención de soltarla. Yo, Ustedes. Lord Chutu ha llegado. Hoy, ¿quién osa tocarla? Maldita sea. ¿Por qué Chutu está aquí también? No podemos arruinar el plan de ese señor. De lo contrario, mi vida también estaría en peligro. Campeón Chutu, ¿por qué ha venido? Si no hubiera venido, ¿cómo podría haber visto que tú como miembro del base Dragon Tram te atreves a ponerle las manos encima a la esposa de este caballero? Señor. Campeón Chutu, él es meramente alguien que nuestra familia Feng expulsó del registro familiar y asesinó a su padre y dañó a su madre. ¿Por qué necesita usted? ¿Desde cuando mis acciones se hicieron algo que todos pueden señalar con el dedo? Saludos. Ustedes pocos. Recuerden esto. No los estoy matando. Por consideración, nuestro linaje compartido de la familia Feng. Pero si alguna vez descubro que aquel incidente de entonces involucró a alguien de la familia Feng, absolutamente no los dejaré ir. Ustedes dos ciertamente tienen mucho descaro hoy. Primero mataste al joven maestro Chu, luego causaste una gran escena por la reforma del registro de la familia Fang, destruyendo el registro de la familia Fang. Ahora, la familia Lin se hizo enemiga, tanto de las familias Chu como Fang. Todo esto es gracias a ti. Mami. Fang Yuan solo quería limpiar el nombre de sus padres. En cuanto a lo que pasó hoy, no fue su intención. Cállate. Todavía te pones del lado de este bastardo. Solo llevas unos días en la capital. Y ya has ofendido a las dos grandes familias Fang y Chu. Creo que, claramente, no quieres que mi familia Lin tenga un momento fácil. Vine a la capital, precisamente para encontrar a aquellos que me incriminaron y vengarme. No te preocupes. Mientras yo esté aquí, nadie puede tocar a la familia Lin. Todavía hablas con dureza. ¿Qué tienes? Solo eres un bastardo de la frontera ártico. Se te permitió escoltar el talismanes del Ártico una vez y empuñar la espada del rey una vez, y ahora realmente crees que eres el señor divino del Ártico. Veo que el templo de la familia Lin es pequeño para albergar a un gran Buda como tú. Sal de aquí, sal ahora mismo. Mami, Fang Yuan y los miembros de la familia Fang han marcado una línea clara. Ahora la familia Chu también lo mira con ojos amenazantes. Además de la familia Lin, Fang Yuan no tiene otro lugar a dónde ir. Si sigues defendiéndolo, ten cuidado. También te echaré de la familia Lin. Pero, Junro, no digas más. Me iré entonces. Descansa bien en la familia Lin. Si alguien te intimida, contáctame en cualquier momento. ¿Habla qué es? Informando, señor divino. Hay una pista sobre aquel incidente de entonces. Habla rápido. ¿Quién mató a mi padre? ¿En aquel entonces? Su subordinado ha encontrado que eran las 4 grandes familias de la capital, aliadas con varias casas prestigiosas. El propósito es sumir a la familia Feng en el caos y controlar mejor la capital. Así que fueron ellos. Emite mi orden militar. Convoca inmediatamente al ejército del Ártico, dentro de hoy. Quiero que las 4 grandes familias desaparezcan. Señor divino, absolutamente no. El cerebro aún no ha sido encontrado. Si hacemos un movimiento tan grande, seguramente alertará al enemigo, permitiéndole esconderse en las sombras. Dado que ese es el caso, entonces en nombre del Señor divino, ofreceré un banquete mañana. Que la gente de todas las grandes familias venga, para que pueda ajustar cuentas con cada uno de ellos. Sí, su subordinado lo hará de inmediato.
Yuzhou. ¿Por qué estás en un estado tan lamentable? Liu pillar Gran Xia. Saludos, Lord Liu. Justo ahora, fui a ocuparme de un asunto inesperado. Me pregunto, Lord Liu, ¿qué lo trae a mi residencia esta vez? Vine esta vez para traerte una excelente oportunidad. Por favor, hable, Lord Liu. Yuzhou es todo oídos. El Señor Divino del Ártico ya ha llegado a la capital. Mañana se celebrará un banquete del Señor Divino. ¿Qué? Esa persona defendió el Ártico contra los enemigos. Comanda 6 millones del ejército del Ártico, conocido como la persona más importante debajo del Señor Nacional, el Señor Divino del Ártico. Escuché, acaba de pacificar el Ártico. ¿Cómo pudo regresar a la capital tan pronto? Este banquete de mañana en la superficie, para invitar a las grandes familias de la capital. Pero en realidad, él tiene la intención de investigar, en aquel entonces, a los asesinos que mataron a sus padres. El Señor Divino del Ártico ocupa una alta posición, con una destreza marcial inigualable. ¿Quién se atrevería a matar a sus padres? ¿No entiendes las reglas? No preguntes lo que no debes preguntar. Yuzhou se equivocó al hablar. Por favor, calme su ira, Lord. Para este banquete, he obtenido para tu familia, Cho, una carta de invitación. El Señor Divino acaba de llegar a la capital. Este banquete requiere un chivo expiatorio para servir de advertencia a los demás. Quien pueda cumplir esta tarea, naturalmente ganará el favor del Señor Divino. Este asunto, deberías saber cómo manejarlo. Un chivo expiatorio. Ese soldado pícaro del Ártico, Feng Yuan, de la familia Feng, en solo unos días, causó caos en 2 familias aristocráticas, despreciando por completo a los demás. A sus ojos, él es simplemente el chivo expiatorio perfecto. Su subordinado entiende. Gracias, Lord Liu, por su patrocinio. Feng Yuan. Me gustaría ver cómo escaparás esta vez. Llega el emisario Qilin. No esperaba el poder de la familia Chu haber llegado a tal nivel. Incluso el Lord Qilin ha venido en persona. The film was translated La emisario Qilin. and narrated by Ella es la del máxima experta, Señor Divino. Y también su confidente más leal. Incluso el campeón Chuchu está un paso por debajo de ella. Ella también vino. Lord Qilin, ¿por qué ha venido? ¿Qué piensas hacer? Informando a Lord Qilin. Estamos aquí por orden del Señor Divino, para organizar este banquete. Y esta persona imprudente irrumpió solo, para causar problemas. No es solo eso, Lord Qilin. Recibí una orden secreta para investigar en secreto al asesino de los padres del Señor Divino. Así que envié a mi hijo a investigar. Justo cuando descubrió algunas pistas, esta persona, usando el nombre del Señor Divino, asesinó a mi hijo. Incluso intentó encubrir la verdad. Mi pobre hijo Yuandong era completamente leal al Señor Divino. Lo mató esta persona. Lord Qilin debe hacer justicia por mí. Maté a Chu Yuandong. Simplemente porque él me intimidó excesivamente. Incluso me incriminó hace 5 años. Como solo abren la boca y sueltan tonterías. Es una descarada. Lord Qilin lo escuchó. Ya lo ha admitido. Este desleal e infiel, compañero desalmado e injusto. Nacer en este mundo es ser indigno de ser humano. Le imploramos que recupere la espada del rey y ejecute a esta persona en el acto. ¿Me escucha? Ahora no solo todas las figuras poderosas de la capital quieren matarte, incluso Lord Qilin ha llegado. Feng Yuan, no tienes escapatoria. Es así. ¡Qué audacia! Lord Qilin, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? Esta espada del rey fue otorgada por el Señor Divino al Señor Fang. Esto significa que el Señor Fang puede representar al Señor Divino. Tu falta de respeto hacia el Señor Fang es un intento de faltar el respeto al Señor Divino. La espada del rey fue entregada por el Señor Divino a Feng Yuan. ¿Cómo puede ser esto? Ya que ya conoces la identidad del Señor Fang, y aún así quieres ejecutarlo. ¿Estás intentando rebelarte? No nos atreveríamos.
Realmente no sabíamos. Realmente no sé su identidad en aquel entonces. Incluso pensamos que la espada del rey era suya. ¿Qué? Fue robada por él. Bien. Muy bien. Tú abiertamente incriminaste al señor Fang, calumniándolo por robar la espada del rey. Tus crímenes se agravan. Señor Fang, ¿cómo deseas tratar con ellos? Todas son familias prominentes, con influencia en la capital. ¿Cómo podría yo, Feng Yuan, posiblemente lidiar con ellos? Deberías encargarte tú mismo. Sí. Ejecútalos a todos, con la muerte por 1000 cortes, para apaciguar la ira del señor Fang. No. Lord Killing, perdónanos. Eso no está bien. No, eso es incorrecto. Esta espada del rey es del señor divino. Y puede incluso movilizar 1 millón del ejército del Ártico. Como podría ser casualmente otorgada a un soldado desconocido. También siento que algo anda mal. Feng Yuan, él es solo un soldado raso del Ártico. ¿Cómo podría él posiblemente estar relacionado con el señor divino? ¿Qué quieres decir? Debe ser tú, quien recibió beneficios de este chico. Y lo estás protegiendo. Ridículo. Sirvo bajo el señor divino, primer guardián. Mi lealtad al señor divino es presenciada por el cielo y la tierra. ¿Cómo podría yo proteger a alguien más? Entonces, Lord Killing, por favor, explica. ¿Cómo podría un joven desconocido ser agraciado por el señor divino con la espada del rey? Porque él es. Cuando yo, Kilin, hago las cosas, no necesito que nadie me enseñe. El Chao Pillar dijo, ¿quién dañó a mi padre en aquel entonces? Y me incriminó. Todavía no está claro. En este momento, no puedo revelar mi identidad aún. Parece entonces, Lord Killing, no tienes nada más que decir. En ese caso, adiviné correctamente. The film was translated and narrated by M Media. Killing abusa de su autoridad, desacata la ley y protege abiertamente y de sus padres al asesino del señor divino. ¿De qué crimen eres culpable? Para proteger a este mocoso, incluso quieres matar a todos los presentes para lograr tu objetivo de silenciar testigos mediante el asesinato. Realmente has llegado muy lejos. El jefe de la familia Chu es formidable. Sin pruebas, puedes calumniar casualmente a otros e incluso atribuir una acusación tan enorme sobre mí. Es que con el tiempo, ni siquiera pondrás al señor divino en tus ojos. No me atrevería. Simplemente deseamos para el señor divino eliminar un crecimiento canceroso dentro del ejército. Guardias. ¿Qué piensas hacer? Arréstenlo a usted y a este mocoso. Y llévenlos ante el señor divino. Condenar. Chu Yuzhou. Realmente te subestimé. Para matarme. Realmente fabricaste tal historia. Por esto, incluso te atreviste a enemistarte con Killing. Estoy impresionado. Verdaderamente impresionado. Me halagas. Si le dejamos seguir hablando así, tú y yo, ambos nos convertiremos en traidores que se confabulan con el enemigo. Los hechos están ante nosotros. Feng Yuan, arrodíllate y confiesa tus crímenes, para que no sufras tormento físico después. De acuerdo. Dices que robé la espada del rey. Y Killing abusó de su autoridad. ¿Tienes alguna prueba? ¿Evidencia? La evidencia está aquí mismo. Mis palabras son la evidencia. A quien yo quiera muerto, esa persona debe morir. Está bien. Entonces estás diciendo que ya no estás fingiendo, incluso sin una causa justa. Todavía quieres acusarme falsamente hasta mi muerte. ¿Y qué? ¿Qué puedes hacerme? Chu Yuzhou. Estás actuando con tanta imprudencia. Estás desafiando la ley real. Lord Killing, estoy eliminando una amenaza para el pueblo. Espero que tú no me obstaculices. De lo contrario. De lo contrario. ¿Qué entonces? Hasta yo. ¿También quieres quitarme la vida? Entonces me gustaría ver si tienes la habilidad. Lord Killing, estoy aquí para, del Señor Divino, vengar a los padres. Si Lord Killing insiste en obstaculizarme, entonces te mataré a ti también. Tú
Guardias. Llegó el Chao Pillar. Patriarca Chu. ¡Qué gran prestigio oficial! Saludos, Lord Chao. Padre, ¿quién es esta persona? ¿Por qué todas las figuras poderosas de la capital lo respetan tanto? Cállate. Él es uno de los 2 pillares de Gran Xia. Solo el Señor Nacional lo supera. Y por debajo del Señor Divino. Todos nosotros los llamados familias aristocráticas de la capital. No valemos ni una sola palabra suya. Podría aplastarnos con una sola frase. ¿Qué? ¿Una figura así también puede venir aquí? ¿También está aquí para encontrar al tío Chu? Lo más probable. Saludos, Lord Chao. Hoy es el banquete del Señor Divino. ¿Por qué tanto alboroto? Informando a Lord Chao. Estamos aquí por orden para aprender al asesino de los padres del Señor Divino. Sin embargo, Lord Killing aceptó beneficios de este joven, protegiéndolo abiertamente. Incluso quería matar a todos presentes. ¿Es así? También estoy aquí por orden del Señor Divino, para investigar este asunto. Parece que hoy nuestros deberes son los mismos. Feng Yuan, no escaparás de la muerte esta vez. Lord Chao también está aquí para aprenderte. Algunas personas están claramente al borde de la muerte, pero siguen sin darse cuenta. Qué patético. Delante de Lord Chao. ¿Todavía te atreves a hablar con tanta arrogancia? ¿Deseas morir antes? The film was translated Ataquen. and narrated Deténganse. by M-Media. Patriarca Chu. Parece que mis resultados de investigación son bastante diferentes a los suyos. Guardias. Traigan la lista. Lord Chao. ¿Qué quiere decir con esto? Lo sabrá en breve. Patriarca Li. Una vez conspiró para incriminar a los padres de Feng Yuan, haciéndoles perder decenas de miles de millones. Eso es imposible, Lord Chao. Yo no hice tal cosa. He sido agraviado. Patriarca Li. Una vez adulteró la medicina de los padres de Feng Yuan y sufrieran de una enfermedad crónica. Patriarca Chao. Una vez envió gente para amenazar a los padres de Feng Yuan, causando que sus espíritus sufrieran. Y Tu Chu Yu Soul se confabuló con la actual familia Feng Chen Chu para causar la muerte de los padres de Feng Yuan. Su crimen merece la ejecución. Lord Chao. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está matando a tantos dignatarios de la capital por una sola persona? Él es solo un hombre del Ártico. ¿Dignatarios de la capital? Creo que ustedes son más como las plagas de nuestra Gran Xia. Hoy los mataré a todos. Incluso si es un trato para todos ustedes. No. Esto no está bien. Esto no es así. ¿Dónde está Señor Divino? Quiero ver a Señor Divino. Deja de forcejear. Esta situación de hoy, preparada para todos ustedes. El banquete de hoy fue especialmente organizado por el Señor Divino. Es para purgar a los villanos insignificantes. Y para los padres del Señor Feng, para que sus nombres sean limpiados. No, este banquete no fue preparado por el Señor Divino para recibir a las grandes potencias de la capital, ¿verdad? Sí, hermano Chu, ¿qué está pasando exactamente? Esto no está bien. El estatus del Señor Divino es noble. Como un ser celestial descendido a la tierra, ¿cómo podría él posiblemente hacer tanto alboroto por un villano insignificante? Esto debe ser un truco que están jugando. Debe ser un actor que él contrató. No puedes engañarme. ¿Cómo te atreves? Primero calumniaste al señor Fan y a mí, y ahora abiertamente dudas del Lord Xiao. Creo que estás buscando la muerte. Chu Yuzhou. Te lo dije. Si también estuviste involucrado sobre dañar a mis padres, entonces no te dejaré ir de ninguna manera. Y ustedes todos somos miembros de la familia Feng. Sin embargo, fuisteis tan despiadados, matando a mi padre. Y luego atribuyéndome este crimen a mí. Difícil, aunque muera 1000 veces. Redimir. ¿Cómo puede ser esto? No solo Killing, incluso Lord Chao está ayudando a este chico. ¿Por qué está pasando esto? Esto no está bien. Esa persona, lo que dijo no era así. Él dijo claramente que el banquete de hoy era para investigar y aclarar al asesino de los padres de Señor Divino.
¿Cómo se convirtió en la limpieza de sus agravios? ¿Podría ser que usted es el señor divino del Ártico? Aunque convoqué este banquete, no declaré públicamente que era para investigar la verdad de la muerte de mis padres. ¿Cómo supo eso? ¿Podría ser que hay alguien más detrás de él, controlando todo esto? El señor divino considera a los soldados del ejército del Ártico como familia. Él se enteró de las experiencias del señor Feng y naturalmente no se quedaría de brazos cruzados, así que nos envió para investigar la verdad. Así que así es. Solo con todos ustedes. No pueden matarme. No puedo matarte. Me niego a creerlo. Como primer guardia del señor divino, ¿por qué no puedo matarte? Este simple jefe de la familia Chu. Espera. Chu Yuzhou. Sé que hay alguien más detrás de ti. Dime quién es. Puedo perdonarte la vida. No lo haré. Traicionar a ese señor. Aunque caiga hoy. Todavía no puedo revelar quién es. Si hablo, entonces mi familia Chu será completamente aniquilada. Feng Yuan. Nunca sabrás quién asesinó a tus padres, el cerebro detrás de ello. Parece que estás desafiando mi paciencia. Entonces veamos si tu boca es más dura o mi espada. Contaré hasta 3. Si sigues sin hablar, te garantizo que tu cabeza rodará. 3. The film Dos. was translated and narrated Uno. by M Media. Lo diré. Pensé que eras un tipo duro, pero no esperaba que solo fueras un egoísta con miedo a la muerte. Que mi gran ansiedad te tenga a ti. Un parásito así es simplemente una gran deshonra. Habla rápido. ¿Quién asesinó a tus padres? Es Liu. ¿Quién está ahí? Señor Fan, tenga cuidado. Asesino. Debe ser la persona detrás de Chu Yuzhou y de rápido y perseguidle. El que actuó no debería haber ido lejos. Sí. ¿Quién exactamente orquestó todos estos eventos? El espacio de trabajo de la familia Liu. ¿Cómo fueron las cosas? Hubo un pequeño fallo, pero aún así fueron asesinados. Incluso tú estás herido. Parece que este Killing es realmente digno de ser el primer guardia del señor divino. Maestro, Feng Yuan está gradualmente acercándose a la verdad. ¿Qué debemos hacer ahora? Es hora de comenzar nuestro plan. ¿Maestro está diciendo? Precisamente. Ve a hacerlo. Sí, su subordinado obedece. Feng Yuan. Tuviste suerte esta vez. La próxima vez no tendrás tanta suerte. Señor divino, según su petición, hemos hecho todos los arreglos. Después de hoy, la familia Lin se convertirá en la mayor familia influyente de la capital. Bien, no corras la voz. Quiero darle una sorpresa a Jun Rou. Sí. Fan Yuan. Jun Rou. La familia Lin ahora puede estar en la cima de la capital, siendo una de las familias más influyentes. ¿Por qué estás todavía tan cabizbaja? Fan Yuan. Realmente subestimé tu descaro. No esperaba que tú realmente te aferrarías al poder de mi familia Lin. ¿Me persiguieras hasta aquí? ¿Qué quieres decir con eso? Todavía finges. No acabas de enterarte de que mi familia Lin recibió el pergamino de serpiente plateada del señor divino y quieres usar el nombre de mi familia Lin para colarte en esta asamblea. ¿Te lo digo? Deja de soñar despierto. ¡Qué broma! El pergamino de serpiente plateada de tu familia Lin fue enviado por alguien que yo despaché. ¿Por qué necesitaría tomar prestado tu nombre? ¿Realmente sabes cómo halagarte a ti mismo? ¿De verdad crees que, porque el Xiao Pillar y el Lord Killing te ayudaron una vez, tú eres realmente el señor divino del Ártico? Si no me crees, puedes ir a preguntarle a Liu Tianquan. Si yo no hubiera hablado, ¿se atrevería él a organizar esta asamblea de selección familiar? ¡Qué bocaza! Yuai, vicepresidente de la Asociación Comercial Autoritaria. Un simple soldado del Ártico se atreve a reunirse con el presidente de la Asociación Comercial Autoritaria. ¿Y de dónde saliste tú? ¿Atreviéndote a ladrar aquí? Bastardo. Cállate. De pie ante ti está el vicepresidente de la Asociación Comercial Autoritaria. Él tiene un poder inmenso en la capital. ¿Cómo te atreves a contradecirlo? Incluso si Liu Tianquan apareciera aquí en persona, tendría que arrodillarse para saludarlo. Un simple vicepresidente. ¿Qué importancia tiene eso?
Fang Yuan deja de hablar. La Asociación Comercial Autoritaria es la cámara comercial principal de la capital. Su poder es aterrador. Ninguna familia influyente en la capital puede compararse con ella. Esto no es algo con lo que puedas competir. Si los ofendes, me temo que ni siquiera yo podré ayudarte. Esta asamblea de hoy es por ti y la familia Lin, que organiza para formar poder. Liu Tianquan simplemente trabaja para mí. ¿Por qué debería yo tener miedo de ofenderlo? En la capital, ¿quién no sabe? El presidente Liu fue ordenado por el Señor Divino para celebrar la asamblea de selección familiar. Como cuando sale de tu boca. ¿Fuiste tú quien impulsó a la familia Lin? ¿Por qué no afirmas que eres el Señor Divino del Ártico? Vicepresidente Yuel. Es solo una persona jactanciosa. Si realmente tuviera esa habilidad, ¿cómo podría ser? ¿Simplemente un hombre? Algunas personas simplemente no entienden su propio estatus, siempre pensando que nacieron ricos y nobles, diferente de todos. Pero en realidad, a los ojos de los demás, no son más que un basura que puede ser aplastada en cualquier momento. ¿Cómo sabes que no soy yo quien comanda un ejército de 1 millón de hombres y domina el mundo? ¿El Señor Divino del Ártico? Te dije un par de cosas y ya te estás dejando llevar. Si realmente eres el Señor Divino del Ártico, entonces los perros callejeros de la calle serían todos perros celestiales. El Señor Divino mostró gran misericordia al limpiar tu nombre. Pero tú eres un desagradecido. Aquí suplantas el nombre del Señor Divino. En mi opinión, eres solo un desvergonzado. Vicepresidente Yun, no hay necesidad de enojarse. Haré que alguien lo eche de inmediato. Guardias. No es necesario molestarse con una persona así. Solo rebajaría nuestro estatus. Niño, ve al hospital. Haz que te revisen la cabeza. Yo pagaré por ello. Disculpa. Tengo la espalda mal. Tendrás que arrodillarte y recogerlo tú mismo. Desafortunadamente, no solo tengo un dolor de espalda, también tengo germofobia. Tu dinero sucio. Será mejor que lo guardes, para que tú mismo veas a un oftalmólogo. Tú. Fang Yuan, el vicepresidente Yu ha llegado a este extremo y ya te está dando mucha cara. No nos obligues a echarte. ¿Echarme? Y mucho menos tú. Incluso el padre de Liu Tianquan, Liu Pillar, si viniera, no estaría calificado. ¡Qué osadía! Liu Pillar es uno de los 2 grandes pillares de la Gran Xia. ¿Cómo te atreves a insultarlo? Guardias, córtale la lengua. Detente. No te permitiré que le hagas daño. Parece que hoy estás decidido a... El té ya está servido. Está bien. Hoy frente a la señorita Lin. Te daré esta oportunidad. ¿Quieres entrar? Bien. Arróstrate bajo mí. ¿Hacerme gatear bajo tu entrepierna? Exacto. La gente puede usar la entrada principal, pero la basura como tú solo puede arrastrarse bajo mí. Vicepresidente Yu, has ido demasiado lejos. Estás claramente humillando a Fang Yuan. Cierra la boca. ¿Quién crees que es el vicepresidente Yu? Necesita que le digas qué hacer. Además es este bastardo quien se humilla solo. No es de extrañar que el vicepresidente Yu... Yo simplemente solo quiero que reconozca su propio estatus. A nuestros ojos, no eres más que un perro faldero. Ligeramente más ruidoso. Impresionante. Verdaderamente impresionante. Asociación Comercial Autoritaria. Sabes intimidar con tu poder. Basta de tonterías. ¿Te arrastrarás o no? Si no, entonces piérdete. El antiguo heredero de la familia Fang. Ahora como un perro, arrastrándose por una entrepierna. Esa es realmente una vista divertida. Fang Yuan, no les hagas caso. En el peor de los casos, tampoco participaré en esta asamblea. Vámonos juntos. ¿Acaso no quieren solo verme humillado? ¿Es eso? Bien, entonces lo satisfaré. Exactamente así. Rápido, arrodíllate. Arrústrate por aquí bajo mí. Déjame ver. Tu cara llena de resentimiento y patética. ¿Patético? Creo que tú eres el patético. Esta entrepierna. Deberías guardártela para gatear tú mismo. ¿Te atreves a golpearme? Fang Yuan, estás loco. ¿Cómo te atreves a abofetear al vicepresidente de la Asociación Comercial Autoritaria? ¿Estás cansado de vivir? ¿Qué hay de malo en que lo golpee? Incluso creo que esta bofetada no fue satisfactoria. Está bien, este joven maestro le dará otra bofetada. Feng Yuan, ¿te atreves frente a tanta gente a abofetearme? Te mataré.
Ya valí. Ahora todo ha terminado. Guardias, córtale las extremidades, por mí, y échenlo a los perros. No lo toques. Fang Yuan, debes escapar rápidamente. Escapa de la capital. Regresa al Ártico. Solo entonces el Señor Divino podrá protegerte. Hoy, si tan solo una persona se atreve a protegerlo, esa será enemiga mía y de la Asociación Comercial Autoritaria. Movilizaré todas mis fuerzas para matarlo en la capital. Junro, todavía lo estás protegiendo. Date prisa y ven aquí. ¿Quieres que nuestra familia Lin sea enterrada con él? Fang Yuan es mi hombre. No puedo quedarme de brazos cruzados y verlo morir así. No te preocupes, Yunro. Con pocas personas. No pueden tocarme. Está bien, hoy me gustaría ver si tu boca es más dura o tus huesos son más duros. Guardias. Alto. ¿Qué están haciendo? Les pregunto. ¿Qué están haciendo? Informando al presidente, esta persona cree ser un hombre del Ártico. Intentó forzar su entrada al lugar. Me encargaré de los asuntos. Y lo expulsaré. Él confió en sus habilidades marciales. Hirió a alguien en la calle. ¿Cuántas veces lo he dicho? Una vez que estás aquí eres un invitado, para que seas tan autoritario. ¿Quieres que el Señor Divino piense que mi asociación comercial autoritaria está intimidando a otros con su poder? Este subordinado no se atrevería. Señor Feng, mi gestión fue inadecuada. Por favor, perdóname. Por favor, pase. Tú, todavía eres sensato. Si no fuera por tus palabras, tendría que considerar si esta asociación comercial autoritaria todavía necesita existir. Vámonos. Presidente, este joven es tan arrogante. ¿Por qué lo dejaste entrar de todos modos? El Señor Divino odia el mal como a un enemigo. Y detesta a quienes intimidan con su poder. Si realmente lo hubieras echado, la impresión del Señor Divino sobre mí sería mala. Es mejor si lo dejo entrar. Y que él reconozca claramente la brecha entre él y yo. Esto también le hará saber a Junro que en este mundo solo yo soy digno de ella. El presidente es realmente brillante. No había pensado en eso. Además, de las manos de Feng Yuan, arrebatarle a su mujer, ¿no es aún más interesante? ¿No es el Feng Yuan quien causó una gran conmoción en la capital hace unos días? ¿Por qué está él aquí también? ¿Será que también quiere causar problemas hoy? Necesitaría agallas para eso. El banquete de hoy es organizado por el hijo del Liu Pillar, Liu Tianquan, por orden del Señor Divino, celebrado, en cuanto a él. No es más que un don nadie, del Ártico, que pudiera entrar hoy. Es porque él se benefició de la familia Lin. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres decir? Te dejé entrar, pero no tienes derecho a sentarte aquí. Todos saben que la asamblea de selección de hoy está siendo organizada por mí, a instancias del Señor Divino. La razón por la que la familia Lin puede sentarse en la segunda fila es porque recibieron el pergamino de serpiente plateada del Señor Divino. Tú no eres un Lin. ¿Por qué intentas disfrutar la gloria de la familia Lin, sentado frente a todas las familias nobles? Mi grupo Ayun de Jinchu ni siquiera tiene derecho a sentarse en la segunda fila. ¿Qué derecho tiene él a sentarse allí? Un mantenido. No es digno de este asiento. Quítelo de su asiento. Feng Yuan, ¿escuchaste eso? Esta es la voz de todos. No solo mi opinión. Entonces, según el presidente Liu, ¿dónde debería sentarme? Ven. Búscale un asiento, lo más cerca posible del baño. Ese asiento es bastante adecuado para ti. Presidente Liu, ¿qué quiere decir con esto? Está intentando, delante de tanta gente, humillar a Fang Yuan. Solo estoy haciéndole frente a la realidad. Si quisiera humillarlo, ni siquiera podría entrar por esta puerta. El presidente Liu es tan benevolente y justo. Feng Yuan, sin embargo, traicionaste a tus ancestros. Destruiste personalmente a la familia Feng. El presidente Liu no solo no te lo reprocha, sino que incluso personalmente te ha arreglado un asiento. ¿Por qué no te apresuras a arrodillarte y expresar tu gratitud? Fang Yuan, ya no toleraremos este insulto. En el peor de los casos, no participaré en esta conferencia de selección familiar tampoco. Vámonos. ¿Cómo te atreves? Esta conferencia concierne la esperanza de nuestra familia Lin. ¿Realmente quieres renunciar por este tipo? Te lo digo, si te atreves a salir por esta puerta con él, te desheredaré, como mi hija. Mami. Junro, está bien. Yo me encargo. Como dijiste, el orden de asientos en esta conferencia representa estatus y jerarquía. Entonces, ¿dónde está tu asiento? Mi asociación comercial autoritaria, como el gremio mercantil principal de la capital, ha recibido una invitación de pitón verde del Señor Divino. Esta invitación de pitón verde es superior al pergamino de serpiente plateada. Mi asiento, naturalmente, está en la primera fila. ¿Qué?
¿Una invitación de Pitón Verde? Esto es, una invitación del Señor Divino. Parece que el Señor Divino para el presidente Liu. Grandes expectativas. De lo contrario, ¿por qué daría este nivel de invitación? El presidente Liu es un genio enviado del cielo. El único hijo del Liu Pillar. Y también ha obtenido el favor del Señor Divino. Su futuro ascenso a la prominencia está a la vuelta de la esquina. Es así. Pero porque siento ¿que no mereces este asiento? Feng Yuan, qué audaz eres. Dentro de la capital, el presidente Liu es considerado uno de los mejores, un prodigio entre la generación más joven. Si él no merece este asiento, ¿tú sí? Has malentendido. Un asiento de tan baja categoría está por debajo de mí. El asiento del presidente Liu está en la primera fila del banquete. Solo con la invitación de Pitón Verde, del Señor Divino, uno está calificado para sentarse aquí. ¿Cómo se convirtió cuando salió de tu boca? En el asiento menor. Creo que él solo está claramente aquí para causar problemas. Presidente Liu, es mejor rápidamente echar a esta persona. De lo contrario, en un momento, cuando llegue el Señor Divino y asigne culpas, eso sería malo. Feng Yuan, si tú hoy no me das una explicación, entonces te arrastrarás fuera de aquí. Simplemente sentí que tu asiento era demasiado humilde. ¿Y quieres matarme en público? Liu Tianquan, presidente de la Asociación Comercial Autoritaria. Realmente ocupas un gran puesto oficial. Tomando al joven maestro Feng como ejemplo, ¿qué asiento aquí es digno de tu estatus? Creo que solo este asiento es digno de mi estatus. ¡Qué audacia! ¿Sabes lo que este asiento significa? Este es el asiento principal de esta asamblea, exclusivamente para el Señor Divino. Y los dos pillares. Incluso el presidente Liu no está calificado para tocarlo. ¿Qué eres tú entonces? Date prisa y baja de ahí. Si él no está calificado para tocarlo, es porque le falta la habilidad. No significa que yo no tenga esa calificación. ¿Quieres decir que te atreves a estar con los dos grandes pillares? Estar junto a Señor Divino del Ártico, vigilante. El Ártico se salvó de un maldito saqueador. Tus palabras, en realidad me han recordado ya que es el asiento principal. ¿Por qué establecer 3 posiciones? El asiento que ocupo es suficiente. Loco audaz. Viniste aquí hoy, claramente para causar problemas. En el banquete de hoy, mi grupo Ayun no te tolerará. Y mi grupo Tianshan está dispuesto a el Señor Divino eliminar esta amenaza para... Y yo, Feng Yuan, anteriormente creo que eras un soldado del Ártico. Te perdoné la vida, pero hoy estás sentado en el asiento del Señor Divino, lo cual es completamente arrogante. Representaré a todas las familias nobles y al Señor Divino para deshacerme de ti. Fang Yuan, ¿por qué no? ¿Te das prisa y bajas? Ahora que Xiao Pillar y el Lord Qilin están ausentes, con tantas familias nobles queriendo matarte, nadie puede protegerte. Junro, no es que yo quiera sentarme en este asiento, sino más bien como dijeron, los asientos ocupados por los presentes están todos dispuestos por estatus y jerarquía. Dado que ese es el caso, solo puedo sentarme aquí. ¡Qué disparate! Todos los presentes hoy son familias nobles prominentes de la capital. Además, estas 2 primeras filas incluso recibieron cartas personales del Señor Divino, conceder personalmente. ¿Y tú? Eres meramente un individuo de baja estirpe. ¿Cómo podrías sentarte aquí? ¿Solo basándose en esto? Pergamino del dragón dorado. Este pergamino del dragón dorado es el más alto símbolo de estatus. En la Gran Cia, solo el Señor Divino y los 2 pillares son dignos de poseerlo. ¿Cómo podría estar en sus manos? Poseyendo este pergamino del dragón dorado, y mucho menos convertirse en la familia más influyente de la capital. Incluso convertirse en el poder principal del Señor Divino no es imposible. Parece que sabes. El origen de este objeto no es así. Ahora tengo las cualificaciones para sentarme en este asiento. No acabas de decir. En este banquete, tu grupo Ayun sería el primero en no tolerarme. Bromeas. Que te sientes en esta posición es verdaderamente merecido. ¿Cómo me atrevería a hacerte marchar? Cobarde que abusa de débiles y teme a fuertes. ¿Y tú? ¿No dijiste que en nombre del Señor Divino me eliminarías a esta plaga? No me atrevería, ahora mismo. Estaba diciendo puras tonterías. Me abofetearé la boca. Feng Yuan. Tengo que decir, este acto tuyo fue verdaderamente brillante. Si no fuera por mí, todos los presentes habrían sido engañados por ti. Presidente Liu, si tienes alguna idea, por favor habla libremente. Soy todo oídos. No tengo ninguna perspicacia particular, solo creo. Este pergamino del dragón dorado tuyo es falso.
Presidente Liu, ¿qué dijiste? Este pergamino del dragón dorado es falso. Por supuesto, todos no se dejen engañar por él. Este pergamino del dragón dorado es increíblemente precioso. Mi padre, como uno de los 2 pillares de la Gran CIA, solo por casualidad, logró obtener uno. Y él es meramente un soldado del Ártico. Con un estatus tan bajo, ¿cómo podría poseer un pergamino del dragón dorado? Exacto. Él era originalmente solo un tipo, si tuviera habilidades desafiantes para el cielo. ¿Cómo pudo haber sido incriminado y reclutado en el ejército? Este pergamino del dragón dorado es definitivamente falso. Feng Yuan, realmente sabes cómo montar un espectáculo. Casi nosotros fuimos todos engañados por ti. Nunca pensé que para salvar la cara realmente fabricarías tal mentira. Realmente admiro tu audacia. Hoy intentaste perturbar esta asamblea de selección familiar y te sentaste presuntuosamente en el asiento del Señor Divino, sosteniendo un pergamino del dragón dorado falso. Nos engañaste a todas las familias nobles. Cualquiera de estos cargos es suficiente para que mueras 1000 veces. Incluso si Qilin estuviera aquí hoy, ella no podría salvarte. Como era de esperarte, el presidente de la Asociación Comercial Autoritaria, con solo tu lengua fácil, has declarado que mi pergamino del dragón dorado es falso. Me temo que hoy, incluso si el propio Señor Divino estuviera presente, todavía afirmarías que fue una suplantación, ¿no es así? No importa cuán afilada sea tu lengua, no cambiará el hecho de que tu pergamino del dragón dorado es falso. Tampoco cambiará el hecho de que morirás aquí hoy. ¿Qué pasa si hago que tu padre, Liu Pillar en persona, venga aquí personalmente a probarlo? Si puedes convocar a mi padre aquí, me arrodillaré públicamente y me postraré ante ti 3 veces. Bien, recuerda tus palabras. Te ordeno que aparezcas ante mí en 3 minutos. De lo contrario, soportarás las consecuencias. Sala de estudio de la familia Liu. El asunto que me prometiste, ¿cómo está progresando? Por favor, quédese tranquilo, Liu Pillar, mientras prepare lo que quiero, Feng Yuan. Seguramente morirá. Después de todo, todavía queremos que sea devorado vivo. Entonces estoy aliviado. Pillar. Impertinente, ¿por qué no informaste? Lord Pillar es ese chico de la familia Feng, llamado Feng Yuan, quien exige que aparezca ante él, en un plazo de 3 minutos, o enfrente las consecuencias. Podría ser que... Ella sabe sobre mi plan. De acuerdo, entiendo. Puedes retirarte. Sí. Podría ser que Feng Yuan ya sabe sobre nuestra colaboración. Improbable. De lo contrario, dado su temperamento, ya habría venido a matarnos. Espera un momento. Iré a encargarme de ello de inmediato. Entonces esperaré las buenas noticias del Liu Pillar. No diga que no le advertí. Si las cosas se exponen, me retiraré primero. Ciertamente no quiero acompañarle a su muerte. ¡Qué broma! Mi padre es uno de los 2 pillares de Gran CIA. ¿Cree que una sola llamada suya puede convocarlo? Porque no orina en el suelo y se mira en ello. ¿Es digno? Sigue riendo. Ríe un poco más. Pronto te haré arrodillarte en el suelo y llorar. Sé que está actuando tan arrogante ahora mismo. No por su falso pergamino del dragón dorado, sino porque cree Xiao Pillar y Qilin le respaldarán. Pero le digo, el Xiao Pillar y mi padre son de igual rango. Incluso si lo mato hoy, ninguno de ellos se atrevería a decir una palabra. Lord Xiao encarna una gran rectitud y prioriza la nación de Gran Xia. Hoy forjaste un pergamino del dragón dorado y arruinaste este banquete. Incluso si estuviera en la capital, ahora mismo, no se pondría de tu lado. Te lo digo, me atrevo a hacer tal cosa. Nunca he dependido de nadie, sino de mis propias habilidades. ¿La habilidad para alardear quizás? Eso es verdaderamente incomparable en el mundo. Feng Yuan, ¿realmente tienes tanta confianza? Este Liu Pillar es decisivo y despiadado para haber ascendido a la posición de pillares. Si él llegara a enterarse de los eventos de hoy, no te dejaría escapar. Así es como trata a los demás, delante de mí. Si es un dragón, debe enroscarse. Si es un tigre, debe agacharse. Si no llega a tiempo, tampoco lo dejaré escapar. ¿Cómo se atreve? Sobre mi padre. A atreverse a hablar tan descaradamente. ¿Cree de verdad que porque el Xiao Pillar le ayudó una vez, ahora puede hacer lo que le plazca? Presidente Liu, los crímenes que esta persona ha cometido, cada uno de ellos, son suficientes para aniquilar a todo un clan. Y ahora delante de todos, provoca abiertamente. Liu Pillar, su subordinado solicita permiso para eliminar a esta persona aquí, para mantener el prestigio del Lord Liu. Esta persona es tan arrogante, ocupando el asiento del Señor Divino, y ha arruinado el gran asunto de la clasificación de nuestras familias. Pedimos al presidente Liu que haga justicia y ejecute a este canalla. Pedimos al presidente Liu que haga justicia
para las familias presentes y establezca un orden claro y justo. Pedimos al presidente Liu Pedimos al presidente Liu que haga justicia. que haga justicia. Presidente Liu, las palabras de Fang Yuan esta vez no fueron intencionales. Simplemente las dijo para salvar la cara de mi familia Lin. Si lo perdonas hoy, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Entonces, ¿está diciendo que ha aceptado casarse conmigo? ¿Qué, Junro? ¿Qué está pasando exactamente? La generosidad del presidente Liu es grande. No solo ha traído en pedidos a mi familia Lin decenas de miles de millones, sino que también nos ha enviado una invitación de pergamino de serpiente plateada. Mientras Junro se case con el presidente Liu, todo esto pertenecerá a nuestra familia Lin. En cuanto a ti, ahora mismo, no eres nada más que un charlatán. Todas estas cosas me las encargó Qilin para ser entregadas a la familia Lin. Cuando las entregó Liu Tianquan, Junro ha sido engañada por él. Señorita Lin, para salvarla, no dudó en sacrificar todo lo que tiene. ¿Y usted? Es usted muy ambicioso y lleno de mentiras. Lo ha visto usted mismo. Esta persona simplemente no es digno de usted. En este mundo, solo yo soy su mejor opción. Junro, no le escuches. Los problemas de la familia Lin puedo resolver todos, incluido este banquete. También fui yo quien hizo que la familia Lin, la familia más importante de la capital, esto se celebró. Ya basta, Fang Yuan, no digas ni una palabra más. No tengo grandes ambiciones. Solo quiero vivir una vida sencilla. Por favor, vete. No quiero volver a verte. Lárguese. ¿Escuchó eso? Por el bien de Junro, de nuestra familia, puedo perdonarle la vida hoy. Ahora debería saberlo mejor. Lárguese de aquí. ¿Deseas vivir una vida sencilla? Pero a mi lado, nadie puede vivir sencillamente. ¿No quieren todos ustedes ver cómo me retiro con deshonra y regocijarse en ello? Sigo diciendo lo mismo. Quien quiera de ustedes que pueda hacerme abandonar este asiento, siéntase libre de intentarlo. Junro lo vio. No fui yo quien se negó a dejarlo ir, sino que él mismo se lo buscó. Guardias, rómpanle las piernas. Cuélguenlo en la cima de la capital, para advertir al mundo. Aquellos que se opongan a mi asociación comercial autoritaria, no se les mostrará piedad. Sí. El tiempo se acabó. Deitant. Lord Liu Pillar realmente vino. Saludos, Lord Liu. Padre, ¿por qué estás aquí? Si no hubiera venido, lo habrías arruinado todo. ¿Por qué está padre tan enojado? ¿Será que este mocoso arruinando la ceremonia de selección ya ha llegado a oídos de padre? Padre teme que el Señor Divino lo culpe, por lo que está tan furioso. Padre, no es que quisiera arruinar este banquete. Es esta persona, confiando en el Chao Pillar para respaldarlo, quien está intentando interrumpir el banquete aquí. Incluso se sentó en el asiento del Señor Divino. Así es, puedo probarlo. Esta persona, por su propio orgullo, desafió abiertamente la autoridad del Señor Divino. Es un crimen absolutamente atroz. La arrogancia de este hombre, todos la vimos con nuestros ojos. Yo también puedo probarlo. Fang Yuan, ahora que el propio Liu Pillar ha llegado, si aún no te retiras, la situación escalará a un punto incontrolable. ¿Por qué debería retirarme? The film was Como dijeron. translated and narrated by M Media. Tengo esta invitación. ¿Por qué no puedo sentarme en este asiento? Si no lo hubieras mencionado, lo habría olvidado. Padre, esta persona sostiene un falso pergamino del dragón dorado, intentando engañar a nuestras familias nobles. Es una suerte que hayas venido hoy. También te pido que emitas una orden para ejecutar a esta persona, como advertencia a los demás. Para castigarme. Me temo que el Liu Pillar aún no tiene las cualificaciones para eso. Lord Liu como uno de los dos grandes pillares de Gran Xia. Su estatus solo está por debajo del Señor Divino. ¿Realmente dices que él no está calificado para castigarte? ¿De dónde sacas tanta confianza? Solo con este pergamino falso del dragón dorado en tu mano. Eres demasiado arrogante. Feng Yuan, ¿crees que con el Chao Pillar, respaldándote, puedes simplemente hacer lo que te plazca? Pero te digo, por el crimen que cometiste hoy, aunque viniera el emperador de Chai, no podría salvarte. Eso es lo que digo. Estás equivocado. La razón por la que yo, Feng Yuan, puedo vagar libremente por el mundo nunca se ha basado en cosas externas, sino en mis propias habilidades. ¿Quieres decir que tienes un estatus que supera a todos los presentes, incluso los dos grandes pillares? ¿No pueden hacerte nada? Exactamente. Eso es lo que quiero decir. Presuntuoso. Tienes tanta audacia, como te atreves frente a todas las familias nobles y a mi padre a pronunciar tales palabras traidoras. Padre, por favor permítame romperle las piernas para apaciguar su ira. Liu Pillar, ¿tú también lo crees? Eres verdaderamente audaz más allá de lo creíble. Mi padre está realmente tan agitado, parece que está verdaderamente enfurecido. Feng Yuan, no solo morirás aquí hoy, sino que todos los que estén conectados a ti también morirán aquí. Lord Liu, por favor no malinterprete. Si quieres castigarlo, no involucres a nuestra familia Lin.
Hija rebelde, deja a ese tipo rápidamente. Lo siento. Mami, incluso si el mundo entero se vuelve contra él, no me iré de su lado. ¿Por qué? Soy su mujer. Junro. Realmente no te juzgue mal. Estás dispuesta a ir con él, a tu muerte, no te detendré. Sin embargo, no puedes permitir que nuestra familia Lin sea enterrada con él. Hoy yo. Te romperé las piernas y los pies, te arrastraré de vuelta, aunque sea necesario. Tía, no le haré daño a Junro. Dejaré que Junro lo vea. Como voy a atormentar a Feng Yuan lenta pero seguramente, hasta la muerte. Para que sepa que, en este mundo, solo yo soy digno de ella. Liu Pillar. Lord Pillar. Tu hijo es tan imponente. Eres un padre. También voy a, de mi cuerpo, cortar algunos trozos de carne, solo para mostrar tu poder como Pillar. Aunque tuviera 10 veces el coraje, no me atrevería a ofenderte. Padre, no es solo un pequeño peón del Ártico. ¿Tiene el Chao Pillar respaldándolo? Frente a usted, no es más que... Bastardo. ¿Cómo te atreves a hablarle así a Lord Feng? Es una desgracia tener un hijo tan rebelde. Le ruego a Lord Feng que lo castigue. ¿Qué está pasando? Lord Liu ocupa un puesto como alto funcionario. ¿Por qué se arrodilla ante Fang Yuan? ¿Realmente tiene un trasfondo aterrador inimaginable? Fang Yuan, ¿qué está pasando exactamente? Eres uno de los 2 pillares de Grancia, con estatus debajo del Señor Divino. ¿Cómo me atrevería a castigarte? Incluso temo que decir algo mal por accidente, y tú exterminarías a todo mi clan. Esto. Hijo rebelde. Todo esto es obra tuya. ¿No vas a arrodillarte y disculparte con el Lord Feng? Hacerme arrodillar ante este. ¿Acaso este cultivador de estatus bajo? Será mejor que me mates. Hijo rebelde. Hoy incluso si tengo que romperte las piernas, te arrodillarás por mí. Liu Pillar. Si haces esto, podría hacerme parecer que abuso de mi poder. Debemos ganarnos a la gente con virtud. Entonces tu significado es... Presidente Liu, si no me equivoco, acabas de decir que si tu padre viniera y pudiera probar que el pergamino del dragón dorado en mi mano es real, te arrodillarías y harías una reverencia ante mí. ¿Es así? Entonces, por favor, Liu Pillar, echa un vistazo. Este pergamino del dragón dorado mío, ¿es real o falso? Lord Feng, bromeas. Con tu estatus, si dices que es real, entonces lo es. Solo quiero saber si este pergamino del dragón dorado es realmente real o no. Este pergamino del dragón dorado, resplandeciente y magnífico, con dragones y elefantes realistas, esto es realmente real. En realidad es un auténtico pergamino del dragón dorado. ¿Podría ser que el Chao Pillar se lo dio? No es de extrañar que se atreva a ser tan arrogante frente a tantas familias prominentes. El Chao Pillar está al mismo nivel que el Liu Pillar. Si solo fuera el Chao Pillar quien lo respaldara, no haría que el Liu Pillar estuviera tan receloso. ¿Podría ser que él realmente tiene un trasfondo poderoso? Primero el Xiao Pillar se presentó para resolver el asunto del banquete, y hoy produjo el pergamino del dragón dorado, para intimidar a las figuras poderosas, haciendo que incluso el Liu Pillar, extremadamente educado, Fang Yuan, ¿cuántas cosas más me estás ocultando? Dado que ya se ha demostrado que este pergamino del dragón dorado es real, entonces este asiento, soy digno de sentarme en él. El estatus de Lord Feng es noble. Mirando a todos aquí, solo él puede sentarse en este trono supremo. Bien. Entonces le pido al presidente Liu que cumpla nuestra entre nosotros. Te preguntaré una última vez. ¿Te arrodillarás o no? ¿Hacerme arrodillar ante un plebeyo de tu estatus? Estás soñando. Mientras se vive en este mundo, todas las personas son iguales. Bien, ya que lo dices. Entonces mañana visitaré personalmente tu mansión, Liu, para ver por qué tú dirías tal cosa. Si él viene mañana y siente algo extraño, entonces mis años de planificación serán en vano. No puedo permitir que este asunto arruine mi gran plan. Hijo rebelde, los eventos de hoy son todos por tu culpa. Que el Lord Feng no te mate ya es un gran acto de gracia.
Si todavía no te arrodillas, te desheredaré y romperé nuestra relación padre-hijo. Rápido. Arrodíllate. De acuerdo. Me arrodillaré. ¿Qué hay de ustedes? ¿Cuáles son sus pensamientos? Lord Fen, me equivoqué. No debía haber dudado de su identidad hace un momento. Por favor, perdone mi vida. Y perdone la vida de mi familia. Lord Fen, fui yo quien estaba ciego. Y no pude discernir su verdadera identidad de dragón. Estoy dispuesto a hacer la mitad de los bienes de mi familia, solo pidiendo que calme su ira. Viendo que tú todavía eres algo sensato, perdonaré sus vidas. Pero si hay una próxima vez, serás ejecutado sin piedad. Gracias, Lord Fen. Gracias, Lord Fen. Hoy tengo una cosa más que anunciar. Después de hoy, la familia Lin será la familia aristocrática principal de la capital. ¿Alguno de ustedes tiene alguna objeción? Fang Yuan. La fuerza de mi familia Lin aún es superficial. Esto podría. Junro, mereces ascender a esta posición. Además, conmigo aquí, nadie objetará. Todos ustedes dicen, ¿verdad? Me gustaría ver quién se atreve a decir que no. Exacto. La señorita Lin tiene un corazón compasivo, habilidades inigualables. Y el apoyo de Lord Fen. Creo que bajo el liderazgo de la familia Lin, seguramente prosperaremos aún más. Exacto. Mi grupo Tianshan apoya a la familia Lin para ascender a el trono de la familia aristocrática número 1 en la capital. Mi familia Li del este de la ciudad apoya. Yo apoyo. Yo apoyo. Mi familia Lin realmente se volvió la familia número 1 en la capital. Todo esto parece un sueño. Esto no es un sueño. Todo lo de hoy fue algo mío originalmente. Preparé para la familia Lin. Es solo que ocurrieron algunos errores. Sabía que tú no eras una persona común. Que Junro pueda casarse contigo. Esa es su fortuna de su vida anterior. Lord Fen. Si no hay nada más, me llevaré a mi hijo y me retiraré primero. Espera un momento. Aunque el asunto público ha sido resuelto, pero el presidente Liu y yo todavía tenemos un asunto privado que aún no se ha resuelto. Feng Yuan, no abuses de tu suerte. Te he dado todo lo que debía. ¿Qué más quieres? Exacto. El presidente Liu inclinándose ante ti, eso fue meramente por consideración a la reputación de Lord Liu. No seas tan agresivo. ¿De verdad crees que el presidente Liu está hecho de barro? ¿Soy agresivo? Entonces tú, bajo el pretexto de un banquete, forzaste a Junro a volverse a casar. Este asunto, ¿cómo debe ser explicado? Este banquete fue originalmente el Señor Divino otorgándome bendiciones. Busqué algunos beneficios para mí. ¿Qué culpa hay en eso? Describir el secuestro forzado de una mujer tan eufemísticamente, tu asociación comercial autoritaria, tácticas de relaciones públicas, realmente me hace abrir los ojos. Fang Yuan, ¿qué tal si lo dejamos así? Mi familia Lin ahora ha obtenido lo que quería. No hay necesidad de esto. ¿Qué tal si ambos damos un paso atrás? No, solo con dejarlo, organizar un banquete, y puede hacer tal cosa. En el futuro, podría cometer algunos actos atroces. Liu Tianquan, hoy, si resuelves esto de una manera que no me satisfaga, entonces ni pienses en irte. Feng Yuan, no me obligues. En el peor de los casos arriesgaré toda la asociación comercial autoritaria y lucharé contigo hasta el amargo final. Te crees demasiado importante, y mucho menos solo tú, pequeña asociación comercial autoritaria. Incluso si añades a toda tu familia Liu, no serías capaz de tocarme ni un solo pelo. Parece que si no cede algo, no lo dejará pasar. Siendo ese el caso. Yue, ¿admites tu culpa? Lord Liu, yo, Todavía te atreves a discutir. Mi hijo es inherentemente bueno. Si no fuera por tu intromisión, ¿cómo se atrevería a hacer actos tan despreciables? Intentó apoderarse de la esposa de Lord Feng. Lord Liu, yo no fui. Todo esto fue obra del presidente Liu. Silencio. Yue, un crimen atroz. Un crimen imperdonable. Según la ley de la gracia.
merece la muerte. Arrastradlo. Ejecutadlo de inmediato. Sí. Lord, yo no fui. Por favor, perdóname esta vez, Lord. Lord Thane. El principal culpable Dwayne ya ha sido ejecutado. Todo esto fue obra suya. No tiene nada que ver con mi hijo, solo por esta vez podrías, por mi bien, mostrar clemencia a mi hijo. Qué jugada tan astuta para echar la culpa. Para tu hijo en el último minuto. Incluso encontraste un chivo expiatorio. Liu Pillar. Realmente tienes métodos excelentes. Lord Thane, usted exagera. Todo esto fue culpa de Dwayne. ¿Cómo puedes llamarlo chivo expiatorio? ¿Me tomas por tonto? ¿Crees que realmente soy tan fácil de engañar? No me atrevería. Feng Yuan, The film was realmente te translated atreviste and a hacerme tal narrated cosa. by M Media. Te cortaré en 1000 pedazos. No te mataré. Por respeto a tu padre. De lo contrario, ya serías un hombre muerto a estas alturas. Este asunto está zanjado. Si hay una próxima vez. ¿Sabes lo que pasará? Sí. Gracias, Lord Thane, por perdonarme la vida. Dime, ¿qué pasó? Señor Divino, los merodeadores contraatacaron. El ejército del Ártico sufrió innumerables bajas. Fue mi negligencia en el mando. Le pido al Señor Divino castigue a este subordinado para estabilizar la moral del ejército. Levántate. Dado que el asunto ya ha ocurrido, entonces concéntrate en cómo resolverlo. ¿De qué me sirve tu vida? Si quieres morir, entonces muere en el campo de batalla por mí. Sí, En la gran batalla anterior, claramente los había derrotado, en completo desorden, porque pudieron tan rápidamente recuperar su fuerza. ¿Y comenzar un contraataque? Informando al Señor Divino, originalmente ya habíamos acordado firmar un acuerdo de tregua. Inesperadamente se retractaron. Atacaron el campamento militar de noche. Además, evitaron a todos los centinelas. Como si ellos conocieran nuestra disposición. Señor Divino, el despliegue del ejército del Ártico es alto secreto. Solo los altos funcionarios de Granxia podrían saberlo. Este subordinado sospecha. Palabras que perturban la moral militar así. No deben ser dichas de nuevo. Sí. Se equivocó al hablar. Lo que dijiste también tiene sentido. En ese caso, ustedes dos investiguen primero en secreto. Regresaré al Ártico esta noche, mientras capture el señor demonio, al líder de ese ejército aliado. Ellos naturalmente. No hay necesidad de que te molestes. Estoy aquí. El señor demonio, estás por encima de los 4 dioses demoníacos. ¿El principal culpable invadió Migrancia? Así es. Buen señor demonio. Señor Divino del Ártico. Aunque hemos chocado muchas veces, esta debería ser nuestra primera reunión, ¿no es así? Invadiendo Migrancia y atreviéndose a aparecer ante mí. ¡Qué inmensa audacia! Pero esto también es bueno. Me ahorra la molestia de tener que encontrarte. Señor Divino del Ártico, tu reputación te precede. En efecto, tu destreza marcial es inigualable. Sin embargo, no creo que vayas a poder matarme hoy. ¿Es así? Entonces puedes intentarlo. Fang Yuan. Sálvame, sálvame. Esta es la voz de Jun Rou. ¿Qué le has hecho? Tu esposa está actualmente mi invitada. Si no la sueltas pronto, no estoy seguro de qué le pasará a ella. Habla. ¿Qué quieres? Excelente. Entonces seré franco. Quiero el Ártico, mientras puedas. Entregarme el Ártico. Te garantizo que tú y tu esposa se reunirán. Parece que estás soñando despierto. ¿Es así? Parece que la posición de tu esposa, en tu corazón, no es muy alta. Sin prisa. Dentro de 3 días, ven solo al pabellón del ebrio. Te estaré esperando. Si no estoy satisfecho, entonces dejaré que mis subordinados saboren los encantos de tu estimada esposa. Si te atreves a tocarle un solo cabello, yo absolutamente te haré pedazos. ¿Es así?
Entonces esperemos y veamos. Todos ustedes regresen al Ártico primero y estabilicen la moral. 3 días después, iré solo al pabellón del ebrio para encontrarme con este señor demonio. Señor divino, señor demonio es muy astuto. Debe haber en el pabellón del ebrio establecido un despliegue. Debe haber una enorme trampa esperándole. Ir allí estará lleno de peligros. Usted es la deidad guardiana del Ártico. Este asunto no puede continuar. Sí, en opinión de mi subordinado, sería mejor que el señor divino regresara personalmente al Ártico para supervisar la situación general. Permítanos permanecer aquí para rescatar a la señorita Lin. Esto concierne la seguridad de Junro. Debo ir personalmente. En cuanto al Ártico, he pensado en una solución. El señor divino es ingenioso y valiente. Realmente somos inferiores. Tu subordinado irá y se encargará de ello ahora. Ve. Sí. Sí. Papá. ¿A qué viene todo este pánico? Papá, simplemente no puedes imaginar. El poder detrás de Feng Tuan, qué fuerte es. De hecho hizo que el Chao Pillar sellaron mi asociación de negocios, congelaron todos mis fondos. Estimo que el siguiente paso será actuar contra ti. Papá, huyamos papá. The film was translated and narrated by M Media. Mi hijo tonto. No solo no necesitamos huir, sino que dentro de 3 días estaremos en la cima de la Grancia. Wen. Un despiadado señor demonio. El enemigo mortal de la Gran Xia. ¿Cómo pudiste estar aquí? Hijo, no hay necesidad de entrar en pánico. Él es amigo de tu padre. ¿Cómo se han manejado las cosas? Salvo imprevistos. Dentro de 3 días, el gran plan podrá ser logrado. Excelente. Hijo, tu padre te prometió que te haría el más poderoso y pisotearía a Feng Tuan. Ahora ha llegado la oportunidad. Ahora todo depende de ti. De acuerdo. Obedeceré a padre. Junro, no te preocupes. Definitivamente te rescataré. En cuanto a aquellos que desean hacerte daño, no perdonaré a ninguno de ellos. ¿No es este el joven maestro Feng? ¿Cómo caíste en un estado tan patético? Liu Tianquan. Te dejé escapar en el banquete antes, y aún así te atreves a aparecer ante mí. ¿Estás cansado de vivir? ¿De qué te jactas tanto aquí? ¿No te estás apoyando solo en tu propio, poderoso trasfondo? Sin ese trasfondo, no eres nada. Entonces destruiste todo lo mío. Hoy yo, destruiré todo lo que tienes. Todo lo que poseo ahora nunca ha dependido de factores externos, sino de mí mismo. Dices que destruí todo lo que tenías. Eso fue meramente tu propia, te lo buscaste. ¿Confiar en ti mismo? ¿Eres digno? Viniste hoy, ¿no es solo para salvar a Junro? Te digo, no solo no lograrás salvarla, también justo delante de tus ojos, te dejaré ver cómo la torturaré hasta la muerte. ¿Cómo sabes esto? Habla. ¿Cuál es tu relación con Wu Wenwen? Cuando llegues a los cielos occidentales, naturalmente sabrás cuál es esa relación. Estás buscando la muerte. Quítate del camino. Después de que termine con él, será tu turno. A juzgar por tu tono, no pareces preocuparte mucho por la seguridad de la señorita Lin, ¿verdad? Tú. Será mejor que te asegures de que ella esté sana y salva. De lo contrario, ninguno de ustedes saldrá vivo de la capital. Eso dependerá de tu sinceridad. Pabellón del ebrio. Junro, ¿dónde está ella? Entiende esto bien. Tú eres quien me está pidiendo un favor ahora. ¿Así es como pides ayuda? ¿Quieres ver a Junro? Arrodíllate y suplícame. Estoy hablando con tu amo. ¿Cuándo es tu turno? ¿Perro para interrumpir? Feng Tuan. Voy a matarte. Mi paciencia es limitada. Si no veo a Junro de nuevo, primero te mataré a ti, este perro que muerde indiscriminadamente. Señor demonio, sálvame. Tráiganla. Fang Yuan. Junro. Junro. Tú. No te muevas imprudentemente. De lo contrario, se convertirá en una pasta de carne.
¿Eres Liu Tianquan, buscando vengarte de nosotros? Estoy dispuesto a asumir pérdidas de la Asociación Comercial Autoritaria. Fang Yuan y yo somos solo personas comunes. Te lo ruego, por favor no nos hagas daño. Dijiste, quien comanda 1 millón del ejército del Ártico. Señor Divino del Ártico, ¿es una persona común? ¿No es eso una gran broma? ¿Qué? ¿Eres el Señor Divino del Ártico? No es de extrañar que el Xiao Pillar y Qilin te ayudaran sin dudarlo. Tú... ¿Por qué no me lo dijiste? Originalmente quería esperar hasta que todo se hubiera resuelto, antes de decirte mi verdadera identidad. Solo tenía miedo de arrastrarte a esto. No esperaba. Idiota. Tú y yo somos marido y mujer. Cualquier cosa que pase, debemos afrontarla juntos. Actuando así, ¿no me estás tratando como un extraño? Yo solo. Basta. Feng Yuan, la persona que quieres, te la he traído, lo que yo quiero. Deberías dármelo ahora, ¿verdad? ¿Qué quieres? Deja de fingir que no sabes. Mi paciencia es limitada. Lo que quiero es que me cedas el Ártico. ¿Qué? El Ártico es el territorio de la Gran Xia. Su ubicación es clave. Si se lo cedes a ellos, te convertirás en el pecador eterno de la Gran Xia. No puedes aceptarlo bajo ningún concepto. Eres meramente una moneda de cambio para una transacción. No tienes derecho a hablar aquí. Si te atreves a tocar a Yun Rogue de nuevo, aunque signifique mi muerte hoy, los mantendré a todos aquí. Eso depende de ti. Todavía necesita algo de tiempo. Necesito ganar un poco más de tiempo. Hemos llegado a esto. Ya no necesitas esconderte. Liu Pillar. Parece. Ya lo sabías desde hace tiempo. Yo lo arreglé. Al principio solo sospechaba. Hasta que Qilin me dijo que el despliegue del ejército del Ártico se había filtrado. Entonces estuve seguro de que eras tú. Después de todo este tipo de autoridad militar, además de mí, solo los 2 grandes pillares la poseen. Solo entonces lo sabrás. Exacto. Regresaste a la capital. Todo lo que experimentaste fue todo arreglado por mí. Originalmente, pretendía que ellos te eliminaran en la capital. Pero estos tontos fallaron en completar la misión. No había otra manera. Tuve que actuar personalmente. En efecto. Hace mucho tiempo vi a través de tu ambición de lobo. Envié subordinados a vigilarte. Inesperadamente. Aún así lograste explotar una laguna. Ya sabías todo esto. Estaba mal, ¿verdad? Qué lástima. La gente inteligente no vive mucho. ¿Por qué? Ya ocupas la posición de 2 grandes pillares dentro de la Gran Xia. Estás por debajo de una persona y por encima de 10.000. ¿Por qué seguirías haciendo tal cosa? Me has decepcionado enormemente. ¿Por qué? Porque no quiero estar por debajo de una persona. Yo, Liu Pillar, he trabajado arduamente para la Gran Xia durante décadas. Pero solo logré la posición de Pillar. Pero tú, después de solo 5 años de servicio militar, alcanzaste la cima de la Gran Xia. Me niego a aceptar esto. Te mataré. Y luego pisaré tu cadáver. Ascender a ese supremo. Señor Divino Supremo. ¿Quieres mi posición? El ejército del Ártico es el ejército que yo entrené personalmente. ¿Crees que te obedecerán? ¿Qué pasa si soy yo quien ejecutó al traidor como un héroe? ¿Qué quieres decir con esa frase? Podría ser que... Exacto. Liu Pillar y yo ya hemos llegado a un acuerdo. Le ayudaré a ascender a la posición de Señor Divino. Como condición, él me cederá el Ártico. Canalla. Tú en realidad por tal fama y fortuna ilusorias cometes un acto tan deshonroso. Tú, Liu Pillar, eres la desgracia de la Gran Xia. Yo. No. No soy yo. Eres tú. A partir de hoy, se difundirá por toda la Gran Xia que el Señor Divino del Ártico Feng Yuan coludió con el enemigo y traicionó a la nación, cediendo el Ártico a los bandidos. Y yo, entonces te mataré. Y me convertiré en un héroe admirado por todos. El digno Señor Divino del Ártico se ha convertido en una rata que cruza la calle.
¡Qué verdaderamente interesante! Todas estas son tus mentiras inventadas. Alguien definitivamente descubrirá la verdad y luego te hará pagar el precio. La verdad. ¿Qué es la verdad? Son las palabras del vencedor. Entonces, son la verdad. Te mataré. Te haré pedazos. Y solo entonces mi odio será aplacado. ¿Matarme? ¿Aquí? ¿Crees que sigue siendo el señor divino del Ártico mientras esta mujer esté en mis manos? Tú eres solo una cosa bastarda sin dientes. Si te digo que te acuestes, no puedes The film ponerte de was pie. translated De acuerdo. and narrated by M Media. Ya hemos charlado suficiente. Es hora de ir al grano. El tiempo que te queda no es mucho. ¿Me cederás el Ártico? ¿O verás a tu mujer morir ante tus ojos? Elige tú mismo. Fang Yuan, no me hagas caso. No dejes que yo te convierta en un pecador de la gran Xia. Deja de decir tonterías. ¿Crees que te mataré ahora mismo? ¿Matarme? Bien. Entonces hazlo. Date prisa y mátame. No te atreverías, ¿verdad, cobarde? Hazlo. ¿Intentando provocarme para que la actúe imprudentemente? Te lo digo. No es tan simple. Voy a dejar que mis hermanos hagan lo que quieran contigo. Y luego te enviaré al extranjero. Esos bastardos en el extranjero, Feng Yuan. Esta es tu última oportunidad. Si no firmas ahora, te haré heridas. Cuchilladas en su cara. Nunca hubiera pensado que el señor divino del Ártico, quien una vez hizo que nuestro ejército aliado de 1 millón huyera aterrorizado, estaría en un estado tan lamentable y patético. Incluso si cedo el Ártico a ti. ¿Qué harás? ¿Compartir el territorio con las otras 5 naciones? Por supuesto, mi Clem Wen. Lo reclamará todo para nosotros. ¿Por qué deberíamos compartirlo con otros? Todos ellos son tus aliados. Si haces esto, ¿no tienes miedo de causar un motín? Son meras herramientas para que yo me apodere del Ártico. Esta gente basura no es digna de compartir el botín de guerra conmigo. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es, este acuerdo, no lo firmaré. ¿Nos estás tratando como tontos? ¿No es así? ¿Quieres ver a tu mujer morir ante tus ojos? Como señor divino del Ártico, no haré por ninguna razón nada perjudicial para la gran Xia. Sin embargo, hay una cosa que acertaste. De hecho, te traté como a tontos. Bien hecho. Fang Yuan, esto es lo que significa ser un señor divino del Ártico, de la gran Xia, reverenciado. Te mataré ahora mismo. Escapaste las últimas veces. Esta vez, podrás escapar. Koenev. Koenev. Mataste a mi hijo. Te haré pagar con tu vida. Wu Wenquen. Mata a su mujer. Mátala. Feng Yuan, te daré una última oportunidad. O me cedes el Ártico, o tu mujer será hecha pedazos. No hago tratos con bandidos. Bien. Tú mismo elegiste esto. Entonces solo mira cómo tu mujer muere ante tus ojos. Y soporta esta culpa por el resto de tu vida. Lo siento, Fang Yuan. Ser tu esposa me hizo muy feliz. Si hay una próxima vida, todavía quiero ser tu mujer. Parece que llegué a tiempo. Estoy viva. Eso es genial, Fang Yuan. Pensé que nunca volvería a verte. ¿Cómo pudo ser? Estaremos juntos para siempre. Nadie puede separarnos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que no explotó?
¿De verdad pensaste que yo no tenía ningún plan de respaldo? Te entretuve por tanto tiempo para que mis subordinados tuvieran tiempo de descifrar el código de la bomba. The film was translated Feindwan. and narrated by ¿Qué M tácticas tan Media. despreciables? He recurrido a todas ellas. Eres verdaderamente despreciable. ¿Despreciable? Comparado con lo que has hecho. Son mis métodos. Siquiera despreciables. Ahora que Yun-Rob está sana y salva, es hora de que nosotros ajustemos todas las cuentas. Feindwan. No celebres tan pronto. Ahora que no estás en el Ártico, el ejército del Ártico está sin líder. Mis fuerzas aliadas probablemente ya han roto las defensas y ocupado el Ártico. Me temo que tendré que decepcionarte. Tus fuerzas aliadas probablemente ya se han disuelto. Señor demonio, esto es malo. Las otras 5 naciones, por alguna razón desconocida, anunciaron su retirada de las fuerzas aliadas. El Flenwuen, por el ejército del Ártico, ya ha sido completamente aniquilado. Tú estás detrás de esto. ¿Qué fue exactamente lo que hiciste? Simplemente tomé lo que tú dijiste y lo transmití textualmente. Reenviado para. He oído que tus fuerzas aliadas. Piénsalo tú mismo. Un líder que solo puede compartir dificultades, pero no prosperidad. Esos seguirían escuchando. Cada vez eres tú quien arruina mis grandes planes. Te mataré. Muy bien. Hemos sido rivales por muchos años. Es hora de que esto termine. Hoy, o mueres tú, o perezco yo. Fan Yuan, ¿por qué estás ahí parado? Persíguelo rápidamente. Es un enemigo jurado de la Gran Xia. No dejes que escape bajo ningún concepto. No te preocupes, no puede escapar. Informando al señor divino, los restos del Liu Pillar han sido eliminados. El pabellón del ebrio ya ha sido rodeado por sus subordinados. El señor demonio no tiene ruta de escape. Actualmente está huyendo hacia la azotea. Bien. Lleva a Yun-Rob a casa primero. Sí. Fan Yuan, debes tener cuidado. Esperaré a que vuelvas a casa. Vamos. Todo esto. Es hora de que termine. Deja de forcejear. No te queda ninguna ruta de escape. Feindwan. ¿De verdad hiciste las cosas tan absolutas? Los errores del cielo pueden ser perdonados. Los males propios son imperdonables. Tú mismo elegiste este camino sin retorno. No culpes a nadie más, considerando que tú y yo hemos sido adversarios durante tantos años. Puedo concederte una muerte digna. Dejaré tu cadáver intacto. Señor divino, por favor perdóname la vida. Fue mi sobreestimación de mí mismo. No debía haber desafiado tu poder divino. Yo puedo servirte. Mientras no me mates. Sé todo sobre el ejército de la Alianza de las 6. Estoy dispuesto a guiarte para encontrar su campamento, y así el ejército de la Alianza de las 6 puede ser aniquilado de un solo golpe. Wu Wen Wen. Por la supervivencia. Como un perro, te arrodillas ante tu enemigo. Verdaderamente me decepcionas. Señor divino, te equivocas. No soy como un perro. Soy tu perro. Si no me crees, incluso puedo lamer tus zapatos. Alguien que por la supervivencia puede traicionar a su propia raza. No es digno de servirme. Tú, descansa en paz en tu viaje. No. No lo hagas. No. A partir de hoy, en este mundo, no habrá más señor demonio. Eres molesto. El digno señor divino del Ártico, ¿cómo podría aún aprovecharse de una pequeña mujer como yo? Hace un mes, has delegado todo del Ártico a Kilin para que los gestione. Me has retirado tras bambalinas. Ahora no soy ningún señor divino. Solo soy tu esposo. Ciertamente eres un hablador astuto. Creo que tú estás demasiado ocioso. Una vez que tengamos hijos, ya no tendrás tiempo. ¿Por qué esperar hasta más tarde? Ahora podemos crear uno.
Señor divino soberano, esto es malo. ¿Qué pasó? El Ártico ha sido invadido. Hemos perdido 7 batallas seguidas. Casi 400 kilómetros de territorio perdidos. ¿Qué dijiste? En el Ártico. Innumerables soldados del ejército del Ártico están estacionados allí. Y Killing también está allí. ¿Cómo puede ser esto? Podría ser que los ejércitos aliados de las 6 han regresado de nuevo. No, esos invasores, más aterradores, con los ejércitos aliados de las 6, se hacen llamar los Cruzados Sagrados, liderados por un aterradoramente poderoso líder sagrado, el Killing. Fue herido por ellos. Su vida ahora pende de un hilo. Tu subordinado suplica al Señor Divino y salve al Ártico de su terrible aprieto. B. Un hombre debe priorizar el bien mayor. Te esperaré en casa. Dile a todo el mundo. Yo, Feng Yuan, he regresado.